Tiempo maravilloso en el Señor, no es un tiempo perdido, al contrario, un tiempo de bendición para nuestras vidas y para cada una de sus vidas. Bendito sea su nombre. Y esposa, sí le comparto. Hola, buenas tardes. Dios le bendiga a todos grandemente. Hoy queremos compartir la bendita palabra de Dios que se trata sobre el aceite de la viuda. Amén, así. Amén. Gloria a Dios. Y su bendita palabra la leemos en nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Invitamos a abrir su Biblia, el libro de Según de Reyes. En mi Facebook. Según de Reyes, capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Como tiene el título, el aceite de la viuda. La bendita palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice: Léalo usted. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus creadores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para dar gracias a Dios, para que la palabra de Dios fluya a través de nuestras vidas. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre Celestial. Que en esta tarde, Señor, seas tú manifestándote, Señor. Mira, Padre Santo, mi vida, la vida de mi esposa está en tus manos. Usa mi vida, usa la vida de mi esposa. Te pedimos una porción de tu Santo Espíritu, Señor. Vení dando la sabiduría, la ciencia, conocimiento. Usa nuestros labios, nuestros pensamientos, Señor. Que este mensaje, Señor, sea de fruto de bendición a cada uno de las personas que nos están viendo a través de este medio, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, a sus familiares, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Sí, en el nombre de Jesús, Señor, te pido también, Padre, la gloria. Aprovechando que estamos en este tiempo de oración, oramos por sanidad, Señor. Por todas las personas que sienten malestar en su cuerpo, tienen síntomas, que están contagiados por el COVID, donde se encuentran en un hospital, en una casa asistencial de salud. Señor, en esta tarde te ponemos en tus manos la vida de cada uno de ellos, de ellas, Señor. Tu palabra dice que tú eres el médico por excelencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate, Padre. Que la sangre preciosa de Jesucristo lo limpie, lo purifique, lo sane. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, lo creemos, Señor. Levántalo, Señor. Quita todo dolor, toda mancha. Tu palabra dice, Isaías 53:5, que por tu llaga fuimos curados, que por tu llaga fuimos sanados. Activa los ángeles en este momento, Señor.
En el nombre de Jesús, cuando tú los levantes a aquellas personas, Señor, ellos darán testimonio del Dios vivo, del Dios maravilloso, del Dios real, que eres un Dios que tú existes, Padre Santo, y que tú lo sanaste, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, Padre Santo. Y hecho está, Señor. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a predicar en esta tarde es acerca de el aceite de la viuda. Gloria a Dios. En el día de Elías y Eliseo en Israel, gloria a Dios, los principales profetas de Dios y los hijos en la fe de los profetas eran llamados siervos de Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 1 que una mujer de las mujeres, los hijos de los profetas, ¿ya? Clamó. ¿Qué significa? Primeramente, que es atreverse a uno mismo o llevar la petición a Dios, al Dios vivo, al Dios real. Cuando uno está en una necesidad, no solamente en una necesidad, en cualquier momento, de todo tiempo, hay que clamarle a Dios de corazón, pedirle a Dios, porque Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce las peticiones de nuestros corazones, Dios todo lo sabe, pero es necesario que le clamemos a Dios, como dice en Jeremías 33:3, que dice, amor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está, amigo, amiga, como acaba de decir mi esposa, clama a mí, qué lindo. Entonces ese es el clamor, que nos humillemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, a pedir por la necesidad que uno está pasando. Y Dios suple, Dios provee. De u otra manera, Dios provee. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Ya? Aleluya. Y vemos que uno de estos hijos de la murió, el esposo de la viuda. Gloria a Dios. Pero este profeta había dejado, este hijo de la fe había tenido deuda. Al fallecer le dejó esa carga, esa preocupación a la viuda. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y cuando no, ahí vienen los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? ¿O quién es el acreedor? ¿O quién es un acreedor? Amigos, amigas. Es la persona que viene a cobrarte a ti. No el que cree, es el que cree que tú le debes dinero y viene a pedirte ese dinero. Ese es el acreedor, como dice el versículo 2. Gloria a Dios. El versículo 1, gloria a Dios. Y ese acreedor venía con intención de, bueno, si tú no me pagas, entonces, ¿para cómo qué? Para usarlo como esclavo, porque así era en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley. ¿Sí o no, esposa? Gloria a Dios. Y entonces, ¿para qué era la intención de este señor? Para cobrarle la deuda que había dejado el esposo de la viuda, ¿ya? Hacerlo esclavo a los hijos, gloria a Dios. Pero Dios nunca desampara a sus hijos. Óiganos bien, jamás Dios desampara a su pueblo. Así pasemos por pruebas, pasemos por tribulaciones, problemas, aflicciones, siempre Dios está ahí. Bendito sea su nombre. ¿Puedes decir algo, amor? Que bueno, aquí nos habla nuestro Dios de que no perdamos la fe, de que para que nosotros podamos en sí creer de la bendición que Dios da a uno. Amén. Porque sin fe no le agradamos a Dios. Aleluya. Entonces, si la viuda no tuviera fe, Amén. el milagro no se hubiese realizado. Y también si aquella viuda no hubiese obedecido a Eliseo, porque sí, un siervo de Dios o un profeta que era Eliseo
que era quien Elías le dejó doble porción del Santo Espíritu. Fue el sucesor de Elías. Entonces, Gloria a Dios. él, un profeta de Dios, él no va a decir algo por la cuenta de él, porque eso sería mentira. Él dijo algo de que a través del Espíritu Santo, que era que Dios ya le había hablado a él de lo que tenía que decirle a la viuda para que ese milagro se realice. Entonces, a través del profeta, la viuda obedeció a Dios, porque era una esposa también de un profeta de Dios. Entonces tenía que creer. No por gusto Eliseo le iba a decir, haz esto, haz el otro. Entonces, si ella no tenía fe, no iba a haber ese milagro de que Dios le iba a proveer. Entonces tenemos que tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy importante de creer en la palabra de Dios, porque Eliseo no hablaba porque él quería, por sus propias palabras, sino porque Dios, el Espíritu Santo, le daba lo que él tenía que decir. Ya, por gusto él no iba a hablar. Entonces la viuda, creyendo en Dios con toda la fe, Dios le bendijo en que el aceite se multiplicara. Qué bendición. Ella hizo como Eliseo le dijo, que encerrada en su casa, ahí, la intimidad con Dios, con los hijos, se haga aquel milagro maravilloso que era que el aceite se multiplicara. Entonces ahí vemos obediencia y vemos fe. Sabemos que sin fe es imposible agradarle a Dios, y el amor, sin amor tampoco es imposible agradarle a Dios. Entonces ella con todo el amor en su corazón le suplicaba a Dios por sus hijos que iban a hacer, que le iba estas personas, si no pagaba, iban a llevar a sus hijos en la esclavitud. Ya, así ese amor que debe estar en todos nosotros, que nos lleve a que nosotros tengamos la confianza en Dios, la fe en Dios, creerle a Dios, y así también que nuestros hijos estén bien, que ellos reciban esa bendición, para que ellos no vayan en camino de perdición, sino en el camino de Dios, de la salvación, porque todos queremos el bien para todos nosotros, para la familia, para los amigos, todas las personas queremos. Por eso es necesario de que nosotros hablemos de la palabra de Dios, que es la verdad, que es donde está la verdad, y nadie va a venir a engañarnos, a decirnos otras cosas que no son, sino confiar en Dios. Es nuestra única esperanza de vida. Sin Dios no hay nada más, nada bueno. Entonces tenemos que nosotros agarrarlos de la bendición de Dios, tener esa fe, como dice la palabra de Dios. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña, se moverá. También dice, si tuviéramos fe, le dijéramos al árbol, plántate en el mar, algo así dice, entonces el árbol obedecerá. Entonces son ejemplos que Dios nos pone de que es muy importante creer en la palabra de Dios, apoderarnos, porque Dios a través de su palabra nos da poder, nos da su Santo Espíritu, nos llena de su Santo Espíritu, y así
poder ver lo sobrenatural, que Dios siempre nos responde, Dios siempre nos provee. Gloria a Dios. Siempre vamos a ver las bendiciones de Dios. Amén, así es. Amén. Gloria a Dios. Sí, como usted dice, amada esposa, es verdad lo que usted acaba de mencionar. Y vemos que hay que darle gracias a Dios, porque Dios siempre provee para sus hijos, pero para aquellos que creen en Él. Perdón. ¿Ya? ¿Y quién más podía necesitar ayuda que esta mujer viuda en los tiempos bíblicos? Vemos que ella no tenía negocio, no era ni maestra de escuela, etcétera, etcétera. Pero pasaba por una circunstancia, por una desesperación de la deuda que le había dejado su esposo. Ya. Y el acreedor estaba ahí cobrándole. A veces cuando uno se sienta arrinconado, se siente sofocado o cerrado, ahí uno tiene que clamar a Dios. Ahí Dios se manifiesta. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. ¿Ya? Ahí Dios se manifiesta. Sí, siempre y cuando tenemos que creerle a nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe. Bendito sea su nombre. Vayamos al libro de Salmos 50. Libro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, amigos, amigas. Salmo 50. Libro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí dice claramente aquel Salmo 50:15. Entonces en la angustia tenemos que invocarle a Dios. Y Dios se manifiesta, amigo, amiga. Y ahí con este testimonio que uno ve cómo Dios se manifiesta, tenemos que honrarlo por siempre a nuestro Dios. Amén. Y versículo 2, vemos que lo que usted tiene bastará para Dios. De Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 2. ¿Ya? Siempre está ahí. Eliseo era un profeta, un hombre consagrado para Dios, que él se movía conforme a la voluntad de Dios. Amén. Era un instrumento usado en las manos de Dios. Varón de Dios. Gloria a Dios. Y el profeta Eliseo le dijo a la viuda: ¿qué haré yo y qué tienes en casa? Lo que tengas es suficiente para Dios. Mire, gloria a Dios. Es importante saber qué tenemos en nuestro corazón para Dios. Aleluya, así porque es. de eso Dios va a multiplicar buenas cosas. Gloria a Dios. Va a multiplicar lo que tengamos. Dios nos llenará de ese amor, del aceite que necesitemos. Amén, así es. Que estemos llenos, que nuestro espíritu esté en fuego del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo que dice esposa. Y este pasaje bíblico que estamos tratando en esta tarde, hay uno similar también en la Biblia, que conforme los días pasen también trataremos de este tema también más adelante, cuando el profeta Elías también así mismo se manifestó con la viuda de Sarepta. En el libro de Primera Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. Para el profeta Elías solo bastaba un poco de harina y aceite, y Dios no lo dejó de morir de hambre al profeta y a la familia de la viuda. Lo que ahí nos dice la palabra de Dios, que la viuda no tenía nada, solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Gloria. Y entonces ella fue a ver para aprender lo que era la harina, para cocinar el poquito, pero Elías le dijo, porque
él le dijo que ella haga para él, que le dé un vaso de agua fresco y el pan para él, que primero le haga a él. Entonces, si hubiese sido una persona, una viuda que hubiese dicho, pero si no tenemos ni para nosotros y le vamos a dar para... Entonces, Dios prueba, ¿no? Amén. Dios prueba. Dios le probó, le envió al profeta con aquello de que primero le atienda a él. Amén. Entonces la viuda obedeció, le obedeció a Dios, y entonces ahí hizo así la viuda, le preparó a él lo que tenía, porque ella en sí ella ya estaba esperando nomás que ya hacer lo último que le quedaba, y decía que ella esperaba ya la muerte con su hijo. Pero Dios está ahí siempre levantándonos, fortaleciéndonos. Amén, es verdad. Y ahí fue el milagro, que bueno, ella obedeció a Dios, hizo lo que era el pan y el agua le brindó ya. Y de ahí él ya comió y él dijo que hiciera más. ¿Por qué? Porque ahí estaba la bendición que Dios le multiplicó, le dio el aceite y la harina más. Entonces la viuda estaba pero maravillada de aquella bendición, de que Dios había... Gloria a Dios, así es, ¿verdad? Gloria a Dios, entonces es verdad. Entonces es importante confiar plenamente en Dios, que si vemos que no hay, que hace falta, confiemos en Dios, que Dios va a proveer. De una u otra forma, Dios está allí bendiciendo. Amén. Pero Gloria es a Dios, necesario verdad. también obedecer y creerle a Dios y tener fe de que Dios está ahí. De que Dios está ahí en todo momento, en todo tiempo. Gloria a Dios. En el tema que estamos tratando, y lo que mi esposa acaba de mencionar es verdad, es casi similar a lo que le pasó a Elías con la viuda de Sarepta. Un pasaje bíblico muy hermoso, muy bonito, como cuando Dios se manifiesta ahí. Y en cambio aquí, con lo que estamos tratando, el tema del aceite de la viuda, vemos que esta mujer jamás rehusó de Dios. Porque vemos en estos tiempos, aún en personas que aún en el pueblo de Dios, si no tienen algo en su casa, se quejan con Dios. Se quejan. Si no tienen para una leche, un pan, para un arrocito, se quejan. Se quejan delante de Dios, y no debe ser así. Porque como aquí vemos que aquí Dios probó a esta mujer para decir si esta viuda rehusaba o se quejaba ante Dios. Pero Dios conoce los corazones. Entonces, amigo, amiga, hermano en Cristo que nos estás viendo, no hay que quejarnos con Dios, porque Dios suple, Dios provee, y Dios conoce nuestros corazones. Si no hay en la nevera un pan de leche, Señor, yo declaro que mi nevera va a estar llena de puro alimento. Lo declaro por fe, en el nombre de Jesús. Y va a haber, amigo, amiga, que Dios lo hace. Amén. Dios lo hace porque ve tu fe. Ve que tú le crees a Dios, a hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Aún en el pueblo de Dios también hay gente hermanas que se quejan, pero no debe ser así. Tenemos que darle gracias a Dios. Así sea un verdecito que tú te comas con tu esposa, con tus hijos, o un cafecito, o un quesito. Dale gracias a Dios, porque Dios sustenta. Dios no desampara. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y también vemos que hay muchos pasajes bíblicos como Dios se manifiesta, amada esposa, amigos, amigas. Por ejemplo, cuando Jesucristo predicó y dio de comer a 5,000. Como Dios, vemos que también como Dios, tan solo con 5 panecillos y 2 peces, bendijo el Señor a 5,000 personas, una multitud.
ahí nomás vemos cómo es el poder de Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios bendice los alimentos. Y ahí amigo, después amiga. dio a comer a 4,000. Después, exactamente, Así Dios también comió a 4,000, multiplicó. multiplicó el alimento. Y les dio a todos. Gloria a Dios, así es. Así mismo, otro pasaje bíblico del Antiguo Testamento, Sansón, ya, gloria a Dios, en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 15, que con una quijada de un asno mató a 1,000 hombres. ¿Ya? Nosotros no tenemos por qué caminar bajo las circunstancias, sino bajo la gracia, y que es lo que necesita para salir de aquellas situaciones de situaciones así de que está afrontando o está pasando alguna necesidad, pero tenemos que depositar la confianza en nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí que Dios quiere tinajas vacías y bastante, en el versículo 3 del libro de 2 Reyes capítulo 4, ¿no? El profeta les dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Gloria a Dios. Para multiplicar la bendición. Exactamente, gloria a Dios. Entonces, vemos que a veces muchas personas dicen, pero ¿cómo? Pues no es, o sea, a veces personas vemos aún en el pueblo de Dios la incredulidad, la duda, y a Dios no les gusta que nosotros dudemos, a Dios no les gusta que las personas seamos incrédulos. Al contrario, tengamos la fe, ¿ya? Dios conoce nuevamente nuestro corazón y bendito sea su nombre, amada esposa, ¿no? Amén, gloria a Dios. Vemos, libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, gloria a Dios. Aleluya. Hebreo. Capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén, gloria a Dios. Y ahí vemos que la viuda de este pasaje bíblico, amigos, amigas, ya la fe de ella estaba siendo probada, ya a través de Dios, por medio del varón de Dios, o sea, del profeta Eliseo. Ya, así Dios se manifiesta, así Dios nos prueba. A ver si que dudamos, a ver si que nos quejamos con Dios, o a ver si que nos ponemos enojados con Dios, pero no debe ser así. Si Dios nos prueba es por algo, es porque dice la Biblia que detrás de una prueba, después de una prueba, viene la victoria, viene la bendición, amigo, amiga. Bendito sea su nombre. Ahí mismo, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17. Gloria a Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ajá, ahí está. Entonces, a veces Dios permite que el cristiano, el creyente, el amigo, la amiga, sea probado. ¿Para qué? Para probar la fe. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, qué lindo es cuando uno pasa una prueba y uno tiene fe en Dios. Ahí vienen las bendiciones. Como a Dios se complazca o como Dios se manifiesta, esposa. Amén. Versículo 4. El milagro detrás de la puerta. Gloria a Dios. Versículo 4. De Segunda Reyes. Capítulo 4, versículo 4. El profeta le dice, entra luego, le dice el profeta Eliseo, le dice a la viuda, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte.
Gloria a Dios. Es que así Dios trabaja. Así es el propósito de Dios. Dios se manifiesta. Un proceso. Es un proceso, como dice mi esposa. Dios, el propósito de Dios, que es que Dios tiene que usar un instrumento. ¿Y cuál era el instrumento de Dios? El profeta Elías. ¿Quién eran los testigos? La viuda y los hijos de la viuda. Así Dios se manifiesta, así son los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que demos testimonio de la grandeza de Dios, que Dios es real, Dios todo lo suple, Dios todo lo puede. Amén. Dios es el creador de todo, el dueño de nuestras vidas, de los alimentos, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Un ejemplo también vemos, ¿no? Bendito sea su nombre, ¿ya? Que aquí vemos muchos milagros. Por ejemplo, aquí en este pasaje bíblico, ya, que el profeta le dice a la viuda que se hiciera con sus hijos. Y también, gloria a Dios, cuando en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, por favor. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A qué quiero llegar a esto? Amén, gracias. ¿A qué quiero llegar a esto? Esto es cuando nosotros, lo que pedimos en lo secreto, Dios nos contesta en público. Aquí dice claramente la bendita palabra de Dios, lo que acaba de leer mi esposa. Gloria a Dios. Aleluya. Y también vayámonos así igual al libro de Hechos 9:40. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Gloria a Dios. Aquí vemos que es de Pedro, el apóstol Pedro, que estaba con él. Y el poder de Dios, cómo se glorificó en ese instante, cuando Pedro le dijo a esta chica, a esta dama, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, se reincorporó. Es decir, como dice mi esposa, Pedro la resucitó. ¿Quién fue el instrumento ahí? Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Para qué? Para que el poder de Dios sea glorificado. Bendito sea su nombre. Y cómo no, hay que ver, cuando uno ve la grandeza de Dios, que el poder divino de Dios, cómo se manifiesta. Hay que darle gracias a Dios por todo. ¿Cómo es dar gracias a Dios? ¿Cómo es dar gracias a Dios por lo que recibimos? De lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. ¿Ya? Entonces, amigo, amiga, versículo, ya aquí vemos que el aceite llenó todas las tinajas. Y entonces cesó el aceite, en el versículo 6, ¿no? ¿Qué dice el versículo 6, esposa? El 6 después. De Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, así, amigo, amiga, Dios, sí, el versículo 6, Dios se manifiesta así, como a Él le complace. Lean, por favor. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Ahí vemos claramente cómo empezó la bendición de Dios.
Ya, ahí como Dios, ya ahí se estaba manifestando, porque la mujer creyó en el Señor. La fe de ella fue probada. El instrumento de Dios, ¿quién fue? El profeta, los testigos, los dos hijos de la viuda. Para vivir, gloria a Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Qué lindo nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, por favor. Ahí vemos. Libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios siempre responde nuestras peticiones porque Él es poderoso. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Muchas gracias, esposa. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos claramente a dónde nosotros podemos recurrir en momentos difíciles. La única solución cuando pasamos en situaciones difíciles, porque todos pasamos, todos hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones duras, amigos, amigas, hermanos en Cristo, familiares. Hemos pasado por momentos duros, momentos difíciles, pero ¿quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿A quién tenemos que recurrir? Dios. A Dios. Y Dios nos da un espíritu de valentía. Exactamente. A Dios hay que tenemos que recurrir, amigos, amigas, porque Él sabe cómo resolver la dificultad que uno está pasando. Y dice en la palabra de Dios: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué palabra poderosa. Qué linda palabra poderosa, y es verdad. Entonces, amigo, amiga, la Biblia es tan clara, tan precisa, tan hermosa, que aquí muestra a Dios su grandeza, cómo Dios se manifiesta con su poder. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y también vemos también un ejemplo clásico, con un pasaje bíblico clásico, cuando Moisés, el primer profeta, pastor de una nación tan grande, del pueblo de Israel, cuando estaba en cautiverio en Egipto, Dios lo usó a él. ¿Para qué? Para que vaya a Egipto ante el faraón y decirle que de parte de Dios que libere su pueblo. Pero el corazón del faraón más se endurecía. Así, ahí Dios estaba probando al pueblo de Israel. Pero cuando Dios se manifiesta, amigos, amigas, esposa, es lindo cuando Dios se manifiesta, porque dice la palabra: ¿quién contra Dios? Nadie. Nadie contra Dios. Y ahí fue cuando Dios se manifestó y el pueblo de Israel salió de cautiverio, salió de Egipto. Gloria a Dios. Esa es la victoria del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cautivo 400 años. Y vemos cómo Dios se manifestó. Gloria a Dios. Entonces, amigo, amiga, este es el tema que hemos tratado en esta tarde. Bendito sea su nombre, con mi esposa, acerca de este tema, de el aceite de la viuda, que Dios suple, Dios provee. Que sea Dios llenándonos del aceite. Y como toda dice mi esposa, bendición de Dios, en obediencia, exactamente, fe y el amor de Dios. Y hay que declarar en el nombre de Jesús. Amén. Que las tinajas de tu casa están llenas. Amén. En el nombre de Jesús. Hay que darle gracias a Dios. Y que Dios también bendiga nuestro pan diario. Y también bendiga el pan diario en la mesa de sus hogares. Amén. Y también bendiga nuestro de trabajo. Jesús. En el nombre de Jesús. Amigo, amiga, vamos cantando una alabanza preciosa que tiene como título Viuda sin nada. Qué linda alabanza, una hermosa alabanza. Acompáñenos, amigo, amiga, en esta alabanza, y dice: faltaba todo. Faltaba todo.
Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Gloria a Dios. Y quien fue a la cocina no encontraba leña, ni fuego ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos de esos cobradores se aproximaban. Y ellos así hablaban: queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba: viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Mas Dios la vio allá llorando, entonces se conmovió e hizo que se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ve, dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traiga más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque en esta casa será un depósito de bendición. Aleluya. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Gloria a Donde Dios. no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraba ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, declárame que tienes en tu casa, dijo el profeta. Gloria a Dios. Oh, Dios sabe cómo tú has venido. Declárale que has traído ahí en tu corazón. Con eso Dios hará maravillas. Más. Dios la vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordara del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ve, dijo el profeta así: Gloria a Dios. Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traiga más vasijas porque el aceite hasta rebosar. Ahora tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque en esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraba ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Gloria a Dios. Ahora, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea su Bendito nombre. es el Señor. Preciosa alabanza. Entonces, amigo, amiga, que entonces vemos que aquí así obró Dios en la vida de la viuda. Amén. Los acreedores, ¿quiénes son? Es el enemigo. Cuando uno está pasando por una prueba, una circunstancia difícil, el enemigo no sabe cómo derribarte, cómo hacer que piense mal, con tantas cosas en la mente. Te quiere ver, o nos quiere ver en pobreza, en miseria, pero que Jehová reprenda al diablo en esta tarde. En nombre de Jesús.
Y Dios ya le había hablado al profeta. Bendito sea su nombre, como dice la alabanza, que Dios ya me habló. Gloria a Dios, ¿sí o no, esposa? Que te va a bendecir. Ahí vemos claramente, entonces, cuando uno está pasando por circunstancias difíciles, tiene que tener fe. Y no dejarse llevar por el enemigo, ya por los malos pensamientos, o quizás por un amigo, amiga que te viene a hablar cosas malas. No, ármese de valor y diga, en el nombre de Jesús te vas de aquí, Satanás, porque no tienes ni arte ni magia sobre mi vida. Yo confío en ti, Señor, que mi granero va a estar rebosando, como dice la alabanza. Amén. Mi nevera va a estar llena. Yo sé que tú me vas a suplir, me vas a bendecir, Señor. Y si tienes alguna deuda, Dios provee, Dios te va a suplir para pagar la deuda, como aquí, este ejemplo. Claro, este ejemplo bíblico, amados amigos, amigas. Vemos claramente que cuando ya Dios se manifestó, ¿qué dice? Versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, a tus deudores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué linda promesa. Qué bello como Dios se manifiesta, amigo, amiga. Entonces, esta viuda pudo vivir tranquila con sus hijos en santa paz. Y eso es lo que quiere Dios, que vivamos en obediencia, que le hagamos caso a Dios. Amén. No mirar las cosas placenteras del mundo, porque esos son pasajeros. Pero las cosas de Dios permanecen y son eternas para siempre, amigo, amiga, hermanos, hermanas en Cristo que nos estás viendo. Y nos gozamos en esta tarde por esta preciosa palabra. Bendito sea su nombre. Amigo, amiga, te quiero hacer una cordial invitación. Si quieres aceptar a Cristo en tu vida, depende de ti nomás, acéptale a Cristo. Porque el Evangelio es decisión y voluntad. Depende de ti nomás si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Gloria a Dios. A aquel amigo, amiga que quiera hacer la oración con nosotros, la oración de la fe, y que quiera aceptar a Jesús, ore con nosotros. Bendito sea su nombre, cierre sus ojitos y démosle gracias a Dios. Amén. Y repite estas palabras con nosotros. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado. Gracias por el aire, por tu infinita misericordia que tienes hacia mi vida. Señor, hoy te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, mis rebeliones e iniquidades, Señor, y haz de mí una nueva criatura. Amén. Y cuando tú te anotas mi nombre, Cristo, en el libro de la vida, con letras de oro, y cuando tú digas o tomes lista, yo puedo decir, aquí estoy, Señor. Y séllame con tu Santo Espíritu. Lléname cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y desde ahora mis tinajas de aceite estarán llenas en mi hogar. Lo creo y por fe así será. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te felicitamos, amigo, amiga. Si has hecho la oración de la fe, gloria a Dios. Y aquel hermano en Cristo, hermana en Cristo que estás apartada, vuélvete a Cristo. Te lo pedimos, mi esposa y yo que somos unos servidores de Cristo, vuélvete a Cristo. Que Cristo viene pronto, no sabemos la hora ni el día, solamente el Padre Celestial lo sabe. Gloria a Dios. ¿Algún saludo, esposa? Un saludo de muchas bendiciones allá en Manaví. Que sea Dios bendiciendo en obediencia, que sea Dios el proveedor de todos, allá en Guayaquil también, toda la familia en Cristo, a todos ahí, las personas, que Dios les bendiga grandemente siempre, que sigamos perseverando en las cosas de Dios hasta el fin, para poder ser salvos. Gloria a Dios. Que Dios prueba nuestra fe, que tenemos que tener fe, nos prueba de que tenemos que obedecer, y entonces
ahí recibimos la bendición en abundancia. Todos queremos vida en abundancia y eso lo tenemos con Dios, Gloria. Dios vivo. Amén. Es verdad, aquí así es como dice mi esposa, a veces Dios prueba, ya así sea en la escasez, a veces Dios prueba, pero hay que darle gracias a Dios. Gracias en todo En momento. todo, en todo momento, tiempo. en todo salud. También Amén. Dios prueba la fe. Tenemos un Dios vivo, maravilloso, un médico por excelencia que se llama Cristo Jesús. Y aférrate a la fe y declara que tu familiar está sano en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Porque aquel familiar o amigo o amiga, Dios lo levantará y lo sanará. Y él dará testimonio que Dios lo salvó, lo sanó. Bendito sea Cree su en el nombre. Señor Jesucristo y serás Salvo salvo tú y tu casa. Mi Aleluya. casa y yo serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de finalizar, el amigo, la amiga que hizo la oración de la fe, gloria a Dios. A partir de ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús. Pasaste de creación de Dios, de condenación, pasaste a ser hijo de Dios, a vida eterna en abundancia. Camino de luz. Camino de luz, de esperanza y de vida eterna. Y el Espíritu Santo te va a guiar por el camino de la rectitud, de la obediencia que es en Jesús. Gloria a Dios. Saludo también a todos, allí en la ciudad de Guayaquil, acá en la península de Santa Elena, a los hermanos en Cristo, pastores, ministros del Señor, hermanos, hermanas, adelante en el Señor. A los amigos, amigas, le damos gracias a Dios también por su tiempo, por este tiempo maravilloso que hemos compartido la palabra con mi esposa y mi persona. Y que Dios también bendiga grandemente sus vidas. Y que la sangre de Cristo los cuide y los proteja a ustedes y a sus familiares, a mis padres, a mis hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas. Dios me los bendiga. Que la sangre de Cristo los cubre, los proteja. Gloria a Dios y a todos los familiares también, en el exterior también. Y si el Señor no ha venido, estaremos el día de mañana nuevamente compartiendo la palabra de Dios con mi esposa por este medio. Muchas gracias, que Dios nos bendiga grandemente, los amamos en el amor de Cristo. Un abrazo, bendiciones. Dios bendiga. Dios bendiga. Gloria a Dios.